colaboradores, Félix Fuentes, un apasionado conocedor de la historia local por tradición familiar, técnico superior en computación del Colegio Universitario de Los Teques, ingeniero geólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela, maestría en micropaleontología en la misma universidad, investigador jubilado con 30 años de servicio en PDVSA e INTEVEP, dedicado a la docencia en los últimos 20 años y defensor de la historia y la antropología cultural de la ciudad, de la localidad. Su participación estará referida a la vida y actividad deportiva de Luis El Hueso Navarro. Ante todo, muy buenos días. Quiero dar las gracias a los acá presentes por su gentil invitación, por permitirme ser parte de ustedes, estar acá. Ustedes no es fácil, son ustedes unas grandes personalidades y compartir con ustedes para mí es un orgullo y un placer. Igualmente quiero dar las gracias a todos los que están presentes, porque el hecho de que nos acompañen y que sigan dando apoyo a nosotros para que continuemos este trabajo en pro de la identidad de los teques, que es lo que debemos rescatar, nuestra identidad, nuestro gentilicio, que se nos está perdiendo, así como decía el Morocho hace poco rato, que no somos tequenses, somos tequeños y que debemos estar muy, muy orgullosos de ser tequeños. Esto es más o menos un inicio. Quiero dar las gracias también al amigo Florero por esta gran exhibición que tenemos de personajes de los teques. Acá cuando vemos hay una muy buena cantidad, sin embargo él me dice que esto fue una réplica para lo que estamos hablando acá. Cuando me tocó escoger un personaje de los teques, realmente no fue nada fácil. Aquí tenemos que hablar de que tenemos personajes desde la vida religiosa y podemos estar hablando del Padre Cisnero, si hablamos de otros podemos ir a la parte también la Madre Emilia de San José, que también fue enfermera acá en los teques. Tendríamos que hablar la parte de salud, tendríamos que hablar de los personajes, Francisco Chichero, Encarnación, el abuelo Aramburú, y hay infinidades de personajes. Hacer una selección no me fue fácil. Sin embargo, mi niñez fui un tanto deportista y decidí buscar un personaje del deporte. Sin embargo, tampoco fue fácil y quiero decir que el personaje que escogí, porque es un personaje de múltiples disciplinas. Tenemos muchísimos personajes en la vida deportiva de los teques. Cuando escogí al Hueso Luis Navarro, como lo conocemos popularmente, tenía una incertidumbre entre dos personas. Era Giovanni Tiberi, quien ha sido un deportista de múltiples disciplinas, y el Hueso Luis Navarro. Sin embargo, me quedé con el Hueso. Después de hacer el estudio de su vida, me siento muy orgulloso de este trabajo. Vamos a comenzar un poquito con su actividad. Acá lo vemos, es una foto ya en las postrimerías y vemos la foto que preguntaba hace rato sobre los teques. Para mí, hablar sobre el Hueso Luis Navarro, tengo que decir primero, honor a quien honor merece. Vamos a comenzar a hablar un poquito de su vida. Vamos a decir que nació en Los Teques un 7 de marzo de 1937 en el sector o el barrio La Estrella, muy cerca de acá. O sea, estamos hablando de un personaje pequeño,
de pura cepa. Esta gloria del deporte mirandino contrae matrimonio con Carmen Bustamante, conocida popularmente como la Negra Bustamante. De esta unión nacen 2 hijos. La foto que vemos acá abajo, esta foto, aquí están sus hijos, aquí está ella, aquí está Luis Rafael, conocido como Huesito. Ya realmente no parece un Huesito, está bastante fornido. Y Luis Alfredo Choncho, que es este que tenemos acá. De este personaje en su vida deportiva tenemos que decir que se destacó en múltiples disciplinas. En el ciclismo fue campeón de ruta y es bastante admirable porque el hueso medía más de 1,90. Imagínenselo ustedes sobre una bicicleta. En el voleibol es el deporte con el cual se da a conocer acá en Los Teques. En el béisbol fue pitcher estelar de la categoría AA y representó a Venezuela en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe. En el básquetbol posee el récord Guinness con 107 puntos anotados en un juego. En el softball fue lanzador de la categoría B en ascenso. Igualmente se desempeñó como inicialista por el resto de su vida. Casi hasta la muerte estuvo tanto en el béisbol como en el softball. Vamos a hablar de que el hueso, como lo voy a seguir llamando desde ahora en adelante, lo conocí personalmente y a él le gustaba más que le dijeran el hueso a que le dijeran Luis. Él era conocido acá como el Hueso Navarro. Él comienza su carrera deportiva en 1948 en unos Juegos Estudiantiles. Estamos hablando de que apenas tenía 11 años cuando se da a conocer. Entre sus hazañas más relevantes está su participación en el Campeonato Nacional de Baloncesto y el día 11 de agosto de 1957 en el nuevo Circo de Caracas y ante la selección de Nueva Esparta impone un récord que son 107 puntos anotados en un encuentro. Esto garantizó el triunfo de la selección de Miranda sobre Nueva Esparta. Ese score fue de 109 puntos por 86. Los otros 2 puntos del equipo de Miranda los encestó Domingo Terán. Ok, en ese mismo juego impuso otras 2 marcas, como lo fueron los 62 puntos encestados en un tiempo. Fue en el segundo tiempo de ese encuentro. Igual, para aquel momento, era un récord 17 tiros libres encestados de forma consecutiva. Acá vemos un recorte de la prensa de aquel momento donde hace alusión a ese récord. También fue internacional en la disciplina del béisbol, disciplina para la cual como lanzador destacó en los años 50 y 60 en la categoría AA, representando tanto a la selección de distrito como a la selección de Miranda. De esos momentos es cuando sale su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Vistió la camiseta vino tinto de básquetbol
en los Juegos Panamericanos de 1955 en México. En un campeonato nacional representó a Miranda en 3 disciplinas. Fue excelente lanzador de softball en la categoría B en ascenso y jugador inicial en múltiples categorías en múltiples categorías. Fue declarado hijo ilustre de la ciudad por parte de la alcaldía de Guaycaipuro, y además la parte humilde que él tenía. En una entrevista insiste en que no hay una disciplina especial para los deportistas, y él recomienda que los deportistas practiquen múltiples disciplinas. Y allí me siento muy orgulloso de no haberlo tomado como personaje. El Hueso Navarro, esto lo voy a leer textual, Luis el Hueso Navarro fue electo por los periodistas y reporteros gráficos deportivos como el buen deportista inca de Venezuela en el año 2011 en el renglón amateur, tras poseer el récord Guinness de baloncesto con 107 puntos anotados en los encuentros. La fuente donde tomé esto es de Iván Álvarez Vita. Fue director de deporte del estado Miranda, fue también entrenador de baloncesto por un tiempo, que aunque no está aquí, fue entrenador de baloncesto. El gimnasio que tenemos aquí, el principal gimnasio, lleva su nombre, el gimnasio Luis Navarro. Lamentablemente fallece el 30 de agosto del 2015 a la edad de 78 años. Estamos hablando que hace 4 días cumplió exactamente 10 años de su fallecimiento. La parte que voy a hablar ahorita es algo muy personal, de lo que yo lo conocí, y es su humildad y su cariño por su pueblo. Cuando uno lo abordaba y hablaba con él, lejos de él estar hablando de sus logros deportivos, él prefería hablar de su pueblo. Y acá está esta dirección, si la pueden copiar si les gusta. En esta dirección está un video que le hace una muchacha, una entrevista, y él, lejos de hablar otra vez, como dije anteriormente, de su parte deportiva, se dedica toda la entrevista a hablar de su pueblo, como él lo llama, su pueblo, los teques. Como una propuesta, ya para finalizar esta presentación, como una propuesta, tenemos que en la avenida Bermúdez existen una serie de esculturas. Al final, vamos a decir, de ese trayecto, frente al gimnasio que lleva su nombre, ¿por qué no hacer allí una escultura donde él esté? Y como dije al comienzo, aquí hay muchos deportistas y muchas personas. Se imaginan a él conjuntamente o acompañado con el profesor Elio Hernández, con Pedro Mijares, con deportistas, y ya como, vamos a decir, la parte profesional, con periodistas como Ricardo El Zorro Aquino, haciendo las tomas fotográficas, siendo entrevistado por Julián Martínez Fuentes, de paso mi primo, el Toto, conocido normalmente, y Álvarez Vita, como representantes dentro de la parte deportiva. Hablamos que de estas personalidades, 3 están fallecidos y 3 están en vida. ¿Cómo sería, me imagino, para cualquiera de nosotros y más para ellos, que se le haga un reconocimiento en vida? Esta es mi propuesta.